Bienvenidos, hola a todos. Vamos a comenzar con este seminario que se presenta dentro de la 20ª edición de la Semana de la Ciencia. En él vamos a hablar de cómo podemos estudiar y combatir las enfermedades mediante el ordenador. Lo primero me presento, soy Lucía Prieto Santamaría, investigadora del Laboratorio Medal del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Toda la investigación que nosotros desarrollamos en este laboratorio se lleva a cabo bajo la supervisión de Alejandro Rodríguez y de Ernestina Menasalvas, incluidos aquí. Y bueno, cualquier duda que os pueda surgir durante la sesión, por favor apuntadla y luego al final de la presentación resolveré todas las dudas encantadísima. Y nada, pues que muchas gracias por estar aquí y vamos a ello. Durante el seminario vamos a seguir este índice. Primero comenzaré presentando el laboratorio, donde estamos desarrollando toda la investigación y las áreas en las cuales nosotros trabajamos. Después voy a hablar de cómo mediante el enfoque del Big Data nosotros podemos buscar la cura para las enfermedades. A continuación trataremos un tema muy interesante y muy importante en lo que quiero transmitiros hoy, que son las redes complejas de enfermedades humanas. Y finalmente nos centraremos en nuestra investigación, la investigación que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio, que es el proyecto Disney. Bueno, lo primero, ¿quiénes somos? Nosotros estamos trabajando en un laboratorio que se llama MEDAL, lo que en inglés significa Medical Data Analytics Laboratory, es decir, laboratorio de análisis de datos médicos. Tratamos varias áreas de conocimiento, con especial relevancia de todas ellas en el dominio biomédico, aunque también investigamos en proyectos de diferente índole. Todas nuestras líneas de investigación giran en torno a 3 áreas de la ciencia de datos, como son el Data Analytics, el Natural Language Processing y el Image Analysis. Bueno, primero, en cuanto al análisis o la minería de datos, nosotros lo que hacemos es generar modelos tanto descriptivos como predictivos con distintos objetivos clínicos, permitiéndonos así mejorar los sistemas de salud y la calidad de vida de los pacientes. Por otra parte, en el laboratorio también extraemos y analizamos el conocimiento de textos médicos, mayoritariamente, y sobre todo de notas clínicas de pacientes. Hemos desarrollado nuestras propias herramientas que nos permiten ejecutar todo un pipeline completo para la recuperación de la información de distintos tipos de textos. Nuestros frameworks lo que nos permiten es reconstruir la historia natural de los pacientes y así podemos llevar a cabo luego un análisis mucho más profundo sobre estos datos. Bueno, y también procesamos y analizamos diferentes modalidades de imágenes en distintos contextos, aplicando todo este conocimiento que nosotros tenemos, sobre todo a las imágenes médicas, como pueden ser, por ejemplo, las radiografías, ¿vale? Bueno, ya nos hemos presentado y vamos a pasar al siguiente punto, que sería buscando cura para las enfermedades a través del Big Data. Seguro que todos en algún momento hoy en día habéis oído hablar de lo que es el concepto que en la actualidad está muy de moda del Big Data. Pero realmente, ¿qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es un término global que hace referencia a conjuntos muy grandes de datos muy complejos. A veces también nos referimos a ello como datos masivos o datos a gran escala, pero por lo general es más frecuente utilizar el término Big Data. Hoy en día y con el auge de las nuevas tecnologías, la generación de grandes volúmenes de datos será casi en cualquier ámbito y es por eso que se ha creado todo este gran hype, digámoslo así, en torno a este concepto, ¿vale? Se habla también muchas veces de lo que son las 3 Vs del Big Data, que significan volumen, variabilidad y velocidad de crecimiento de los datos. El tamaño, la complejidad y la velocidad de crecimiento de los datos cuando hablamos de Big Data dificulta lo que es la captura, la gestión, el análisis de todos estos datos en una manera convencional, que digamos. Por ello el concepto de Big Data aúna numerosas nuevas tecnologías y ramas del conocimiento, ¿vale? Como las que se muestran en esta transparencia que veis aquí.
Con esta expansión del Big Data surgen nuevas preguntas sobre su posible aplicación y la medicina no se queda atrás. Una de las preguntas que nos podría venir a la mente es la siguiente. Bueno, ¿podríamos utilizar lo que es el Big Data para encontrar la cura de enfermedades? Lo primero que hemos de pensar antes de responder a esta cuestión es que aproximadamente 7.000 enfermedades que se conocen o que están catalogadas, de todas ellas solo se tiene cura para aproximadamente unas 500, lo cual es solo un 7% de todas ellas, ¿vale? Además de que no hay una cura para ciertas enfermedades, muchas veces los tratamientos son meramente paliativos y no son capaces de erradicar la enfermedad por completo. E incluso hablando de estos tratamientos paliativos, las opciones son limitadas y no son fáciles de encontrar o de desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos utilizar entonces este enfoque para encontrar la cura de las enfermedades? Bueno, porque desarrollar los fármacos desde cero, lo que se conoce como desarrollo de fármacos de novo, es una tarea difícil, larga y muy cara. En esta figura, lo que vemos es la evolución de este desarrollo de fármacos desde cero. Como podéis observar, de los 10.000 compuestos que se tienen en la primera etapa, donde se descubren y se identifican los posibles candidatos a fármacos, solo pasan 250 compuestos a la segunda etapa. En esta segunda etapa, que es una etapa preclínica, se estudian y se analizan los compuestos que hemos elegido en la etapa anterior y solo pasan 5 a la fase de ensayos clínicos. De estos 5, solo 1 supera todos los clinical trials, que es como se conoce en inglés a los ensayos clínicos. Este compuesto, que será finalmente aprobado por los organismos oficiales, el resultado de todo el desarrollo de fármacos desde cero. Bueno, como observáis, se tardan entre 11 y 17 años en desarrollar un solo fármaco desde cero, ¿vale? Además, el coste es elevadísimo, ascendiendo a cifras de entre 1.500 y 3.000 millones de dólares, lo cual viene siendo 2.500 millones de euros, solo por cada fármaco. Bueno, pues pensando, dada esta complejidad, todo el tiempo que se tarda y el elevado coste a la hora de desarrollar un fármaco de nuevo, desde cero, podéis entender por qué es necesario utilizar otros enfoques que nos puedan ayudar en esta tarea. Pero antes quiero plantear una serie de preguntas para que les deis una vuelta. Si estuviéramos en modo presencial os pediría que tratarais de responderme, pero con este formato online es un poco más difícil la comunicación. Pero bueno, antes de que yo conteste, quiero que vayáis pensando. Para empezar, pensad, ¿realmente cuántas enfermedades existen? Antes he dado una cifra aproximada del número de enfermedades que se conocen, pero ¿tenemos alguna forma de conocer un registro de todas ellas? Bueno, y en caso afirmativo, ¿dónde lo podemos encontrar? Quizás los que estáis presenciando el seminario, que sois más de la rama científica o que trabajáis con este tipo de problemas, pues bueno, podéis contestarme, pero quizás en el ámbito más divulgativo, pues no sois conscientes de lo que se viene trabajando cuando hablamos del número total de enfermedades o del registro que podemos tener de todas las enfermedades donde se encuentran. Bien, pues existen diferentes clasificaciones o codificaciones oficiales que también podemos llamar taxonomías que identifican las enfermedades. Normalmente son sistemas jerárquicos, es decir, en forma de árbol, y son consensuados pues, por toda la comunidad científica. Además, también existen otros sistemas, digamos, no tan al uso, pero que sí que se han demostrado que también proporcionan información relativamente rigurosa, como puede ser Wikipedia, y esto es un pequeño spoiler de lo que explicaré más adelante con Disney. Y bueno, otras preguntas que también se nos vienen a la mente que me gustaría plantear son: ¿qué información tenemos sobre estas enfermedades? ¿Son enfermedades genéticas? En tal caso, ¿cuál es el gen que las causa? ¿Son enfermedades causadas por un agente externo? ¿Cuál es dicho agente?
¿podemos encontrar y conocer los síntomas que se asocian a estas enfermedades? Bueno, pues con estas preguntas también me voy a remitir a lo anterior. Hay parte de este conocimiento que se puede obtener de diferentes fuentes de datos públicas, tanto oficiales como no oficiales, y esta información en parte sí que existe, se conoce y podemos obtenerla de distintos, digamos, sitios, como os estoy contando. Pero como en todo, existen ciertos peros, ¿vale? El principalmente que nos encontramos viene derivado del anterior, y es que la gran parte de este conocimiento no existe, ¿vale? Y muchas veces, en el caso de existir, no es tan fácil de recuperar o de tener acceso a bases de datos o fuentes de las cuales lo podamos extraer. También hay otros problemas, como puede ser que hay distintas bases de datos, lo cual nos causa igual problemas de interoperabilidad. Hay algunas bases de datos que son de acceso restringido, que no todos podemos acceder a ellas. También es muy difícil integrar todos los datos en una, si los datos son de diferente proveniencia, ¿vale? Y aunque tuviésemos estos datos, es muy complicado abordar el problema de encontrar cura para todas las enfermedades. Sin embargo, existen distintos enfoques y uno de ellos podría ser, por ejemplo, el reposicionamiento de fármacos. No sé si vosotros habéis oído hablar ya de este concepto, pero es un concepto que ya viene utilizándose desde hace tiempo y la idea no es difícil, ¿vale? Viene por forma sencilla, no es algo que haya costado inferir. Lo que se trata en el reposicionamiento de fármacos es darle nuevos usos a fármacos y compuestos para tratar nuevas indicaciones. Es decir, con un fármaco que ya existe, que nosotros tenemos y que conocemos, pues utilizarlo para otra enfermedad que no fuese la indicación original para la cual nosotros lo utilizábamos. Con esto lo que hacemos es ahorrarnos tiempo, riesgos y costes. Todos estos problemas heredados que veníamos viendo en lo que era el desarrollo de fármacos de nuevo y que nos podemos saltar dado que el fármaco ya ha sido desarrollado. Lo único que tenemos que hacer es validar que para esta nueva indicación el fármaco funciona correctamente, ¿vale? Como os digo, esto no es un problema nuevo, sino que ya se ha demostrado que se puede utilizar y que ha dado buenos resultados con distintos casos de distintos fármacos. Aquí os presento algunos, como puede ser la duloxetina, cuyo objetivo original era el de ser un antidepresivo, pero que luego se demostró que podía ser utilizado para tratar la incontinencia urinaria. El sildenafilo, lo cual comúnmente se conoce como Viagra, ¿vale? Que inicialmente se utilizaba para tratar la angina de pecho y quedó demostrado que también se puede utilizar para tratar la disfunción eréctil. Otro caso sería el del ácido retinoico, que originalmente se utilizaba para tratar el acné y que luego quedó demostrado que una nueva indicación podría ser la leucemia. También, y finalmente, un último ejemplo sería el de la talidomida, que es un antináuseas, ¿vale? Pero que luego se ha demostrado ser muy eficaz a la hora de tratar la lepra. Como veis, son indicaciones originales totalmente distintas de lo que luego les damos un uso, que puede ser por distintos motivos, ¿vale? Y puede descubrirse dirigiendo este reposicionamiento de fármacos o habernoslo encontrado por casualidad, como sucedía al principio de desarrollar todo este enfoque de los reposicionamientos, ¿vale? Bueno, ¿y cómo podemos abordar el reposicionamiento de fármacos desde la perspectiva del Big Data? Pues una estrategia que se utiliza y que está ampliamente demostrada de funcionar en la literatura científica, la utilización de las redes complejas de enfermedades humanas. Bueno, y es lo que vamos a tratar ahora, las redes complejas de enfermedades humanas. Antes de que me ponga a explicar lo que es una red de enfermedades humanas, primero quiero que penséis en el concepto de red o de grafo.
¿Qué es una red, un grafo? Simplemente es un conjunto de nodos, que lo vamos a representar ahora, veréis, como círculos, por así decirlo, que se relacionan mediante otro conjunto de ejes, links, enlaces, aristas, ¿vale? Vértices, perdonad, aristas serían los nodos, de tal manera que podemos representar dos tipos de datos, lo que son las entidades que representaríamos como nodos y las relaciones que se establecen entre estas entidades o nodos, que son los links, ¿vale? Así cobra especialmente relevancia en los grafos o en las redes las relaciones entre las entidades, ¿vale? Bueno, la primera red de enfermedades humanas que se publicó fue la Human Disease Network, lo que se conoce como HDN. Se publicó en 2007, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Y en ella lo que se construía era una red en la que había dos tipos de nodos. Por una parte estaban los nodos que representaban las enfermedades, que aquí lo podéis ver en azul, y por otra parte estaban los nodos que representaban los genes, que aquí lo representamos en naranja. Entonces, las relaciones entre estos dos tipos de nodo solo se establecían si se relacionaban si las mutaciones de estos genes daban lugar a las enfermedades, ¿vale? Entonces, como veis, es una red con dos tipos de nodos, que son por una parte las enfermedades y por otra parte los genes. Y en este tipo de redes establecemos relaciones si mutaciones en este gen se asocian a esta enfermedad, ¿vale? O sea, la información que tenemos sobre las enfermedades la representamos en esta red. La idea anterior nos daría lugar a una red más extensa y más completa, que se conoce como una red bipartita. Bipartita solo hace referencia a que tenemos dos tipos de nodos. Por una parte las enfermedades y por otra parte los genes. Y se conectan entre los distintos tipos de nodos, ¿vale? Entonces, esta red un poco más extensa que la anterior, tendríamos una enfermedad 1, que se relaciona con un gen 1, luego una enfermedad 2, que estaría causada por un gen 1, un gen 2 y un gen 3, y una enfermedad 3, que estaría causada por un gen 3, ¿vale? De esta red, que solo establecemos conexiones entre enfermedades y genes, podemos proyectar otro tipo de redes en las cuales únicamente representamos las enfermedades y vamos a dibujar estos enlaces, estos links, solo si las enfermedades comparten información, ¿vale? Aquí, como veis, la enfermedad 1 y la enfermedad 2, nos vamos al grafo bipartito, comparten el gen 1, entonces establecemos este link. La enfermedad 2 y la enfermedad 3 comparten el gen 3, por lo que dibujamos este enlace de aquí. Como veis, la enfermedad 1 y la enfermedad 3 no comparten ningún gen, no están siendo causados por mutaciones en un gen en común, con lo cual este enlace de aquí no lo dibujaríamos, ¿vale? Bueno, después, en 2014, se propuso otra vuelta de rosca a este enfoque, que sería lo que son las Human Symptoms Disease Networks, o HSDN, que basan la construcción de la red en lo que son los síntomas que presentan las enfermedades, ¿vale? Se parece mucho a lo que estábamos hablando en el caso anterior, pero en este caso, en vez de relacionar las enfermedades con los síntomas, con los genes, perdonad, las relacionamos con los síntomas. Entonces, en este caso, la conexión entre la enfermedad y el síntoma en este grafo bipartito va a venir dada porque esa enfermedad muestre ese síntoma, ¿vale? Se relacionan solo si la enfermedad manifiesta el síntoma. Entonces, la idea es la misma. De esta red bipartita que tenemos aquí de enfermedades y síntomas, con las conexiones, relaciones entre enfermedad y síntoma, proyectamos una red de enfermedades en la cual vamos a dibujar
las relaciones entre enfermedades según si comparten o no comparten los síntomas. Aquí vamos a ir un poco más allá y el grosor que va a tener ese enlace, esa relación, va a venir dado por el número de síntomas que compartan las enfermedades. Por ejemplo, aquí veis que la enfermedad 1 y la enfermedad 2 comparten el síntoma 1, pero solo ese síntoma, ¿vale? Entonces, por eso ponderamos, damos peso a ese enlace como un 1, porque solo comparten un síntoma. Luego, en cambio, la enfermedad 1 y la enfermedad 3 comparten tanto el síntoma 1 como el síntoma 3. Entonces, esta relación, este enlace, va a ser más grueso que el enlace anterior, va a estar ponderado como 2 de los 2 síntomas que comparten las 2 enfermedades. Bueno, y creo que más o menos hasta aquí lo que es el concepto de cómo construimos la red de enfermedades, porque lo que es la red de enfermedades sería esta red de aquí, ¿vale? La que es derivada de la red bipartita. Y estas redes de enfermedades pueden construirse en base a múltiples características que están asociadas con las enfermedades, no solo los genes y los síntomas, como hemos visto aquí. Surge otro problema que viene derivado del anterior, que es cómo podemos medir cuánto se parecen las enfermedades, cómo de similares son dos enfermedades. Pues podemos basarnos en las características que las enfermedades comparten a nivel biológico, por ejemplo, los genes, como hemos visto, ¿vale? Pero también podemos medir qué características comparten a nivel fenotípico, lo que serían más los síntomas, ¿vale? Y en base a ciertas métricas que nosotros tenemos, ciertas funciones, damos un score o un coeficiente de similitud entre las enfermedades. Y esto nos ayuda a ver efectivamente cuánto se parecen dos enfermedades, cómo de parecidas son en base a estas características que subyacen a las enfermedades, ¿vale? Esto se relaciona con una hipótesis que surge de la idea del reposicionamiento de fármacos, ¿vale? Que es, si nosotros estamos utilizando un fármaco X para tratar la enfermedad A y descubrimos que la enfermedad A y la enfermedad B son similares, en base a todas estas características que hablamos, ya sea a nivel biológico o a nivel fenotípico, bueno, pues se nos ocurre, podríamos utilizar el fármaco que nosotros estamos utilizando para tratar la enfermedad A, podríamos utilizarlo para tratar la enfermedad B. Y lo que llegamos a la conclusión, lo que se demuestra en la literatura es que esta hipótesis está demostrada, está validada, ¿vale? Sí, sí podemos. En general, si dos enfermedades son muy similares, comenzar una estrategia de reposicionamiento de fármacos y es muy probable que ese fármaco pueda ser reutilizado para la nueva indicación que nosotros estamos pensando en curar, ¿ok? Pero las redes de enfermedades humanas, estas redes complejas de las cuales estamos hablando, nos proporcionan un montón de ventajas, no solo las que están asociadas al reposicionamiento de fármacos. Aquí presento unas cuantas, pero no se limitan a estas, hay más. Una de las grandes ventajas es que dar este sentido de red a las relaciones entre enfermedades nos proporciona un mayor y mejor entendimiento de cuáles son las causas y los efectos de las enfermedades. Además, nos ayuda a discernir patrones que en un estudio individual de cada enfermedad no podríamos observar. Podemos identificar nuevas dianas, lo que se conoce en inglés como targets, para los tratamientos, estos fármacos, y nuevos biomarcadores con los cuales identificar que un paciente está sufriendo la enfermedad. También se nos otorga la capacidad de establecer módulos de enfermedad en las redes genéticas, observar cuáles son los componentes biológicos que están interactuando en una enfermedad.
Y bueno, otra ventaja es que podemos inferir nuevos métodos de clasificación de las enfermedades, desarrollar nuevas taxonomías, sistemas de codificación de las enfermedades que sean más completos y que alberguen toda la información, no solo la información fenotípica, que es como la más aparente a la vista o con la cual se ha comúnmente clasificado las enfermedades porque es algo mucho más fácil de observar, sino que también podemos incluir toda la información biológica, ¿vale?, que subyace a las enfermedades que estamos estudiando con estas redes, y así desarrollar nuevas clasificaciones mucho más completas y coherentes tanto a sentido biológico como fenotípico. Una vez explicado lo que son las redes complejas de enfermedades humanas, ya podemos hablar de lo que vamos a tratar más a fondo nosotros en el laboratorio, que es el proyecto DISNET, ¿vale? Bueno, la palabra DISNET realmente surgió como acrónimo a Disease Networks, o sea, estas redes de enfermedades. El proyecto en global recibe el nombre de Drug Repurposing and Disease Understanding through Complex Network Prediction and Analysis. Es un proyecto que llevamos en el laboratorio y que es financiado tanto por el Ministerio como por la Comunidad de Madrid, ¿vale? Lo que pretendemos en DISNET es proporcionar a los investigadores de una plataforma que pueda utilizarse para la adquisición de conocimiento biomédico. Cuando hablo de conocimiento biomédico es información relacionada con las enfermedades, ¿vale? Y que todo este conocimiento biomédico haya sido extraído de fuentes públicas, de datos que se conocen, que están disponibles, ¿vale? La plataforma puede consultarse y es accesible en esta URL que tenéis aquí, podéis acceder a ella, de hecho ahora un poquito más adelante vamos a consultarla, ¿vale? Y bueno, todo el proyecto se basa en todos los conceptos que se engloban en lo que es las redes complejas de enfermedades humanas, conceptos luego un poco más, digámoslo, más avanzados de matemática subyacente a las redes y a la teoría de grafos y, bueno, todo lo que es la biología por detrás de las enfermedades, en fin, un poco conocimiento más avanzado, ¿vale? Toda la información en DISNET la estructuramos en 3 capas. Este tipo de redes, que tienen distintas capas, se conocen como redes multicapas. Cada capa contiene datos de enfermedades relativos a distintos aspectos, ¿vale? Es como que agrupamos los datos de las enfermedades en distintas categorías. Tenemos los datos fenotípicos de las enfermedades, lo que conocemos como la capa fenotípica, los datos biológicos, que es la capa biológica, y los datos farmacológicos de las enfermedades, realmente de los fármacos que se asocian a las enfermedades, la capa de los fármacos, ¿vale? La capa fenotípica almacena información sobre los síntomas mayoritariamente de las enfermedades, también sobre otra serie de conceptos biomédicos que son agrupados dentro del conocimiento fenotípico de una enfermedad, como puede ser los findings, que decimos en inglés, de una enfermedad, y que se extrae de fuentes públicas mediante minería de textos, o sea, cogemos documentos o textos y analizamos mediante técnicas de procesamiento del lenguaje qué información podemos extraer, ¿vale? Hay distintas fuentes que utilizamos para obtener estos datos. Una es Wikipedia, nos vamos a la sección de Signs and Symptoms, porque como ahora explicaré, en Wikipedia siempre se sigue la misma estructura parecida cuando se habla de las enfermedades. Entonces, nosotros de esos documentos de Wikipedia solo extraemos una información que es la que a nosotros nos interesa. Luego también extraemos síntomas asociados a enfermedades de PubMed, que PubMed, para los que no lo conozcáis, es una colección de artículos científicos. Entonces minamos el abstract de cada artículo y cogemos la información de ahí que nos interesa.
y también de Mayo Clinic, que en su versión online nos proporciona una guía sobre las enfermedades e información muy relevante también sobre los síntomas asociados a las enfermedades. Bueno, como os comentaba, Wikipedia, si vosotros buscáis, por ejemplo, el término gastroenteritis, siempre sigue una serie de secciones, de las cuales a nosotros la que nos interesa es la de los signos y síntomas, ¿vale? Bueno, también toda la información que nosotros extraemos es en inglés, porque, por ejemplo, cuando hacemos minería de textos en el laboratorio, las notas clínicas que minamos están en español, pero aquí, al tener un conocimiento más amplio y estar mucho más consensuado, los datos que extraemos, y tanto de las fuentes de datos más consensuadas como puede ser PubMed, como de otras un poco no tan al uso como es Wikipedia, todas son en inglés, ¿ok? Y esto sería lo que tendríamos como output una vez hemos minado Wikipedia o PubMed o Mayo Clinic. La relación de estas dos enfermedades, cogidas al azar, podrían ser otras muchas, albergamos hasta eso, unas 7.000 enfermedades en la base de datos de Disney, pero si cogemos dos, como pueden ser la gastroenteritis o la influenza, la gripe de toda la vida, y las asociamos a los síntomas a los cuales están relacionadas, pues podemos ver las relaciones que se establecen entre ellas, qué síntomas comparten y qué síntomas no. Esto es una visualización un poco simplificada, pero luego veremos que una de las herramientas que nosotros proporcionamos en la página web de Disney nos permite visualizar precisamente este tipo de redes, ¿vale? De cómo asociamos dos enfermedades, qué síntomas comparten y qué síntomas no comparten, qué síntomas son propios de la enfermedad, ¿vale? Bueno, yendo a la capa biológica, la siguiente capa en la red multicapa de la cual hablábamos en Disney, en esta almacenamos información sobre las características biológicas de las enfermedades. Y en vez de minar textos, aquí lo que extraemos es información que ya está estructurada en bases de datos públicas y la integramos en una sola, ¿vale? O sea, tenemos los distintos datos en distintos sitios y lo que hacemos es aunarla en un solo sitio. El problema es que muchas veces los datos son muy diferentes en unos sitios y otros, entonces tenemos que sacarnos las castañas del fuego, por así decirlo, para poder consensuar toda esa información en una sola base de datos. Y algunas de las enfermedades, de las características biológicas que estudiamos de las enfermedades, pero no solo de estas, hay bastantes más, pueden ser los genes, como decíamos, que causan enfermedades, las proteínas relacionadas a las enfermedades o incluso las rutas metabólicas en las cuales se puede englobar una enfermedad. Esto sería un ejemplo un poquito más avanzado, más complejo del tipo de redes que nosotros construimos en base a esta información biológica que albergamos en Disney, ¿vale? Y finalmente la capa farmacológica o la capa de los fármacos, en la cual tenemos información sobre los fármacos que se asocian a las enfermedades que teníamos en las otras dos capas y que también, al igual que la capa biológica, extraemos e integramos de bases de datos públicas. Algunos de los datos que estudiamos en Disney asociados a los fármacos son las estructuras químicas, las dianas terapéuticas y los efectos fenotípicos de los fármacos. Bueno, ahora lo que quería pediros es que si tenéis acceso a Internet ahora mismo, que entiendo que sí porque estáis conectados al seminario, vayáis a esta dirección que yo os propongo aquí, que es disnet.ctv.upm.es, ¿vale? Que tecleéis eso en el navegador. Os doy un poquito de tiempo para que lo introduzcáis en el navegador y accedáis a lo que es la página web de Disney. ¿Qué os debería salir esto? Entonces, quiero aquí hacer un ejemplo práctico, por así decirlo, de lo que se puede visualizar con los datos que nosotros integramos en Disney. Y en concreto vamos a ver un caso un poquito actual o de moda, que sería coronavirus, por
por no salirnos de esta cosa que tenemos el run run en la cabeza todos los días, ¿vale? Entonces, ya estáis aquí, me imagino. Como veis, hay distintas secciones. Bueno, lo que interesaría más a un investigador sería la sección donde vemos la DISnet API, ¿vale? Que es donde podemos consultar todos los datos en una forma programática, o sea que un investigador podría desarrollar un código y bajarse todos nuestros datos para investigar sobre ellos. Pero también hay otra herramienta muy interesante de nuestra web, que es la visualización de los datos, la sección que tenéis como Visualize Data. Entonces, clicad en esa sección y vais a ver que os dirige a otra página, que sería esta. Entonces, aquí podemos visualizar los datos tanto buscando por enfermedades como buscando por los síntomas. Vamos a empezar buscando por las enfermedades, entonces clicad donde pone Search by Disease. Espero que todos lo podáis estar siguiendo bien. Repito, vamos a disnet.ctv.upm.es, pinchamos sobre Visualize Data, después pinchamos sobre Search by Disease y nos aparece este formulario. Entonces, vamos a presentar un ejemplo que sería el caso de ver, nosotros pensamos ver con qué enfermedades comparte el coronavirus, vamos, el coronavirus no, la COVID-19, es decir, esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2, con otras enfermedades. De esta manera podríamos ver si los fármacos que se utilizan para tratar estas otras enfermedades, podríamos reutilizarlos para tratar la COVID. Bueno, vais a ver que no es un problema sencillo porque en este caso esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2 tiene síntomas muy generalistas, muy poco específicos, entonces se relaciona con enfermedades que luego a nivel biológico no se le parecen mucho. Entonces, creo que en el formulario que tenéis, en la primera pestaña desplegable que os aparece, marquéis Mayo Clinic, ¿vale? Luego, en la segunda pestaña, elijáis la fecha del 10 de octubre, o sea, no pongáis la última, que fue este fin de semana, porque hay que revisar todavía algunas cositas, pero poned, por favor, la anterior, la del 15 de octubre. Cuando lo tengáis, en la pestaña que os dije para seleccionar la enfermedad, tecleáis COVID-19 y os va a salir la opción de esta, COVID-19 also known as Coronavirus Disease 2019, ¿vale? Entonces la seleccionáis y luego vamos a seleccionar el VIH también para que veáis, porque nosotros esto, claro, lo hemos hecho a priori, antes de venirnos y buscar, con cualquier enfermedad, no. Y hemos visto con cuáles eran con las enfermedades que la COVID compartía más síntomas. Y una de ellas era precisamente el VIH, que luego tiene todo el sentido del mundo porque hay algunos medicamentos que se están utilizando para tratar a pacientes de coronavirus que precisamente fueron desarrollados originalmente para el VIH. Lo que pasa que, bueno, todavía se está viendo su eficacia y cómo funcionan, ¿vale? Pero bueno, es un paso para que veáis por dónde nosotros tiramos luego a la hora de reposicionar fármacos con todo este conocimiento que nosotros tenemos. Bueno, entiendo que ya tenéis las dos enfermedades dentro y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los síntomas que tienen en común. Y si todo va bien y está funcionando bien la web, que entiendo que sí, os debería salir esta imagen, ¿vale? Esta red en la cual tenemos representados como nodos azules las dos enfermedades, la COVID y el VIH, y luego tenemos en moradito los síntomas que comparten, que también los podéis consultar en la tabla de la derecha, ¿vale? Y en amarillo los diferentes síntomas que están también asociados a las distintas enfermedades, pero que no los comparten entre ellas.
Bueno, aquí podéis trastear un poco, intentar, si tenéis curiosidad, meter otras enfermedades o clicar sobre los distintos síntomas que aquí veis y ver qué otras enfermedades presentan este síntoma. Como os digo, este caso tiene síntomas muy poco específicos, muy generales. Entonces, van a salir muchísimas enfermedades asociadas a cada uno de ellos, pero luego hay otros síntomas que pueden ser mucho más definitorios de la enfermedad, como por ejemplo lo que se conocen como síntomas patognomónicos, ¿vale? Que son aquellos que solo están asociados a una enfermedad concreta, ¿vale? Bueno, también podríamos hacer búsquedas por síntomas. Entonces, meteríamos una lista de síntomas. Aquí yo he incluido la lista de síntomas del coronavirus, vamos, de la enfermedad causada por el coronavirus, y obtendríamos toda la red de enfermedades que presentan estos síntomas. Esta visualización no la voy a mostrar porque como estos síntomas son tan generales como os digo, la red que sale es un poco caótica para visualizarla, ¿vale? Pero si ponemos algunos síntomas un poco más concretos, entonces obtendríamos una red mucho más visual, en la cual podríamos obtener nuevo conocimiento e identificar realmente qué dos enfermedades, o qué tres, o qué cuatro, cuántas enfermedades comparten esos síntomas y cuáles son otros síntomas que no comparten, irnos luego a visualizar la información biológica de esas enfermedades, etcétera, etcétera, para así, una vez tengamos este conocimiento, pues poder reposicionar fármacos de unas enfermedades que sí que tienen fármacos asociados a otras enfermedades que no los tengan, ¿vale? Esta es la idea principal por debajo de todo el seminario que quiero que os llevéis a casa. Bueno, ya para concluir, no me voy a alargar mucho más, simplemente otra vez recalcar que podemos utilizar estas redes complejas de enfermedades humanas para mejorar todo el entendimiento que nosotros tenemos sobre las enfermedades. Además, estas redes nos permiten establecer hipótesis de reposicionamiento de fármacos, que una vez más, repito, es simplemente utilizar fármacos que ya existen, que ya se han desarrollado para nuevos usos. Y bueno, por último, en nuestro caso concreto, lo que estamos trabajando en el laboratorio es construir una plataforma que es DISNet, que proporcione a los investigadores esta forma de obtener conocimientos sobre las enfermedades y que pueda ser fácilmente recuperado y analizado. Y como instancia final, que incluya conocimiento de muchos campos asociados a las enfermedades y de un número de fuentes elevado, ¿vale? Que no sea solo de una fuente, sino que tengamos distintos orígenes de los datos para contrastarlos. Muchas gracias por asistir al seminario.